de Él. Amén. Abra su Biblia allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, Intentaremos concluir hoy esta serie. Ya este es el séptimo mensaje. Dios quiera lo hayan podido escuchar. Y si no pudieron, sí, están ahí en el canal de YouTube, están los mensajes anteriores. La verdad, este pasaje de Hebreos tiene mucha riqueza para poder atesorar en nuestros corazones, para poder fortalecer nuestra vida en cuanto a lo que tiene que ver con la fe. Y una de las cosas que hablábamos al comienzo, al principio de estos mensajes, ¿no? Es estar seguro, como dice el capítulo 1, de que lo que nosotros esperamos y estar convencido, ¿sí?, de lo que nosotros creemos y esperamos, aunque no se vea, eso sucederá, eso vendrá. Amén. Y también compartíamos otro pasaje donde dice la palabra que la fe viene por escuchar el mensaje, y el mensaje que oímos, el mensaje que escuchamos, es el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Así que si usted quiere tener fe, no hay manera de vivir desconectado de la palabra de Dios. Y hoy estaremos haciendo referencia a algunos pasajes muy puntuales, ¿no?, donde vamos a ver que Dios habla, o quiero enfocarlo en eso, ¿no? Cuando Dios habla, cuando Dios trae una palabra, y poder tomar eso en fe para poder realmente desarrollar nuestra vida espiritual y alcanzar cosas que aún parecen imposibles, aunque parecen ilógicas, aunque parecen sin razón, están a nuestro alcance porque Dios nos las ha provisto. Dice Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 29, por la fe pasaron por el mar rojo como si pisaran tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados. Amén. Tome asiento. ¿A qué está haciendo referencia este pasaje? Este pasaje está haciendo referencia, ¿sí?, a un texto que encontramos allí en Éxodo capítulo 14, cuando el pueblo de Israel sale, ¿sí?, es liberado por Faraón, sale al desierto, y en un momento el Señor le dice que acampen en un lugar. Estaban allí, ¿sí?, al borde del mar, y dice la palabra del Señor que a los 3 días Dios endurece el corazón de Faraón y sale tras de ellos. Algo que no lo tengo aquí en mi bosquejo, pero algo que Dios me marcó hace muchísimos años en mi vida. Muchas veces Dios endurece el corazón de Faraón para que nosotros no encontremos otra alternativa que creerle a Él y tomarnos de sus promesas para ir a lo que Dios ha prometido. Después de eso, ellos cruzan camino a la tierra prometida, pero había algo, en un momento hay algo que les impide cruzar, y era el mar, ¿sí? Y llegan noticias de que los egipcios venían, y en un momento todo el pueblo se empieza a quejar, y le dicen a Moisés: mejor nos hubiéramos quedado allá, nos sacaste al desierto para que muramos acá a manos de los egipcios, nos hubiéramos quedado como esclavos. Otra de las cosas que ya compartí en parte de este mensaje, y es que jamás, pero jamás, quieras volverte atrás de donde Dios ya te sacó. Quita de tu mente, de tu corazón, la mentalidad de esclavo, y que Dios pueda poner una mente, ¿sí?, un pensamiento diferente. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que el pensamiento y lo que gobierna tu mente tienen que ser pensamientos del reino. Tiene que ser palabra del reino para tu vida. Amén. Primer punto es una fe que supera obstáculos. Dice allí en Éxodo capítulo 14, versículo 14, dice: quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha.
Mire, el pueblo de Israel tuvo que dejar la queja, tuvo que dejar el temor y tuvo que avanzar. Si hay algo que Dios quiere decirte en esta tarde, en este primer momento, es que dejes la queja, que dejes todas las cosas que puedan haber por las cosas que te han sucedido y realmente te determines a creerle a Dios y avances para caminar en victoria por el resto de tu vida en esta tierra y por la eternidad con Cristo que te espera. Fe que supera obstáculos, ¿sí? No solo ellos salvaron sus vidas, sino que conquistaron la libertad y avanzaron hacia sus promesas, hacia la tierra prometida. Dios trajo libertad a tu vida. Por favor, no vuelvas más y no desees más en tu corazón y en tu mente volver a esclavitud, porque eso es por falta de fe. Necesitas caminar a la tierra de tu promesa, porque eso es lo que Dios habló y Dios le aseguró a Israel que llegarían y tendrían posesión de esa tierra. Si Dios te ha mostrado algo, si Dios te ha hablado, si Dios te ha revelado algo, camina en fe, creyendo que lo vas a alcanzar. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora observe algo en el versículo 15. Dice, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Ahora, la oración no es algo vital e importante para nosotros, los hijos de Dios, ¿sí? Pero actuar en obediencia a lo que Dios ya ha hablado será de bendición para nosotros. Dios ya les había hablado, Dios ya les había marcado a través de su palabra y les había dado promesa de lo que ellos iban a hacer. Dios les dijo que los sacaba de libertad. ¿Se acuerdan cuando Moisés tiene el encuentro, sí, allí con la zarza ardiente y le dice, vas a tener que ir a decirle a Faraón que los tiene que dejar? Dice, pero si no me escuchas, le vas a decir que yo soy, te ha enviado. Y Moisés empezó a poner excusa y le dice, pero yo soy tardo para el habla, o sea, era tartamudo. Le dice, no te preocupes, vos sos tartamudo, tu hermano te va a ayudar. Y fueron con Aarón y se presentaron una y otra vez. Y cuando Faraón endurecía su corazón, comenzaron a ver señales y comenzaron las plagas, hasta que Faraón tuvo que ceder. Ellos salen camino con todo lo que Dios ya les había mostrado y lo que Dios ya les había prometido. Se encuentran con el mar, vienen las noticias de que Faraón había salido a buscarlos para matarlos y ellos comienzan a temer. Entonces, cuando Moisés les habla y le dice, quédense tranquilo, ¿sí? Pero ellos se ve que estaban orando y Moisés clamando y pidiéndole a Dios. Y le dice, no me pidas, no clames, no ores, porque yo ya les dije que caminen, que avancen, que tengan fe. No pongan más excusas delante de Dios. Ahora, en mayo del 2021 voy a cumplir 20 años de que conocí al Señor. Y esto no es con ánimo de crítica, pero he visto durante estos 20 años un montón de veces poner excusas para servir a Dios, para creerle a Dios, para avanzar en fe. No le pongas excusas, porque Dios en su palabra ya te ha dado la promesa que tu vida será una vida de victoria. Y que todo lo que prometió Él es sí y es amén. ¿Cómo actúas cuando te sentís acorralado? ¿Cómo estás reaccionando cuando te has encontrado sin salida? Yo quiero que pienses por un segundo. ¿Cómo estuviste actuando en este tiempo? ¿Y cómo estuviste viviendo en este tiempo cuando te sentías acorralado por tal o cual situación o por tal o cual problema? ¿En fe buscabas la solución, la salida, o actuabas impulsivamente? El otro día vimos cuando Dios hablaba en cuanto a la fe y dice que se mantuvieron firmes, creyéndole a Dios y a sus promesas, como viendo al invisible. Ahora mire lo que dice el versículo 22.
Y los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco. Dice que Dios levantó por la noche un viento que detuvo el agua, ¿sí? Y eran como dos paredes y el pueblo de Israel comenzó a pasar ese lugar en seco. Ahora mire lo que dice el versículo 23. Y los egipcios los siguieron. Toda la caballería del faraón, más sus carros de guerra y su gente de a caballo, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Ahora quiero volver a Hebreos capítulo 11, versículo 29. Hablando de la misma situación y de la misma historia. Por la fe pasaron por el mar rojo como si pisaran tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados. Acá hay una gran diferencia. O acá hay dos tipos de personas. Están los que le creen a Dios y a sus promesas, y a lo que Dios ha hablado y a lo que Dios ha ordenado. Y están los que impulsivamente intentan hacer cosas o intentan moverse. Dice que intentaron hacer lo mismo. ¿Que quién? Que los que tenían la promesa. Pero si yo vivo desconectado de Dios y no tengo la fe, aunque yo intente hacer lo mismo que puede querer hacer mi hermano que sí está creyéndole a Dios, a mí no me va a funcionar. Porque dice que los egipcios intentaron hacer lo mismo que el pueblo de Israel. ¿Qué? Meterse adentro del cauce del río que en ese tiempo estaba seco. Pero hubo una diferencia. Después de un tiempo, después de un lapso, el pueblo de Israel termina de pasar en seco. Y dice que Dios los confunde y sus carros se salen las ruedas y comienzan a decir no, porque el Dios de Israel está con ellos. Y cuando ellos empiezan a tener temor y se quieren retroceder y escapar, dice que los tapa el agua y mueren todos ahogados. Intentemos hacer las cosas y deseemos hacer las cosas con fe, no imitando lo que otros hacen. Porque si no está conectado a lo que Dios ha ordenado, no nos va a funcionar. Por más que el otro lo haga y le vaya bien. Porque quizás el otro lo está haciendo en fe a lo que Dios le ha pedido. Ya usé este ejemplo y no me quiero extender. Por eso a Noé no le faltó ni un poquito de brea, ni nada de madera. Porque Dios le dijo a Noé que construya el arca. Y a David le dijo que busque todos los materiales para que su hijo construya el templo. Por eso tampoco a David y a Salomón le faltó nada para construir el templo. Seguramente no hubieran tenido los mismos resultados si a Noé se le hubiera ocurrido hacer el templo y a Salomón se le hubiera ocurrido hacer el arca. Ahora, cuando vos escuchás la palabra del Señor y cuando vos obedeces tal cual las órdenes que Dios te da, el final siempre es un final de éxito. Por más que te lleve mucho trabajo. 100 años para construir un arca, pero salvás a tu familia. Ya lo hablamos esto en todos los capítulos que vimos anteriores, en los 6 mensajes anteriores que vimos a este. Hay cosas que nos parecen ilógicas, hay cosas que están fuera de la razón, hay cosas que quizás a veces hasta ni nos gusta hacer de lo que Dios nos pide. Pero si nosotros actuamos en fe y vivimos de acuerdo a lo que Dios ordenó y a la palabra que Dios ha mandado, será un final de victoria para nosotros. Amén. Segundo punto. Fe que produce resultados extraordinarios. Versículo 30 de Hebreos 11. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearla 7 días. Vamos a los hechos, por si alguien no lo escuchó esta historia. Y esto tiene que ver con cosas que se salen de la lógica y de la razón. El Señor le dice
se van a preparar todos los sacerdotes con sus bocinas hechas de cuerno, ¿sí? Y todos los días van a dar una vuelta alrededor de Jericó, una sola vuelta durante 6 días. Y el séptimo día darán 7 vueltas, siempre en silencio, sin gritar, sin tocar un instrumento, sin nada. Y cuando yo lo ordene, ¿sí? Y cuando Moisés recibe la palabra, le dice al pueblo, ahora sí que gritan. Y ellos gritan y se caen los muros de Jericó. Ahora, ¿es esto algo lógico? Por más ganas que nosotros tengamos, y yo ahora a ustedes los anime y les diga, vamos, tengan fe, vamos a gritar fuerte, y que se caiga este galpón. Es algo ilógico, ¿sí o no? Ahora, si Dios lo llegara a ordenar, yo creo que con uno solo que diga te cae, se cae. Y desde ese lado tenemos que entender la fe. Ya se los conté, ¿sí? Muros de 6-8 metros de alto, de casi la mitad de este templo de ancho. Y eran 2 muros con una división en el medio. Y todo eso cayó solamente por rodearlo, por obedecer a Dios. ¿Sí? Todo se desplomó. ¿Sí? Hechos prodigiosos, cosas extraordinarios. Ahora, ¿por qué? No fue una fe caprichosa de querer hacer algo y aún de que suene algo extraordinario, sino que actuó en consecuencia, ¿sí? A la palabra dada por Dios. ¿Qué es lo que tiene que caer? ¿Qué es lo que estás deseando que caiga? ¿Qué es lo que estás deseando que sea derribado? En tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud, en lo que sea. En el sueño y el propósito que Dios te dio. ¿Qué es lo que necesita ser derribado? ¿Qué es lo que tiene que caer para que vos avances hacia tu promesa? Obedece a Dios y a su palabra y yo te puedo asegurar que vas a ver la victoria. Está buenísimo caminar en obediencia a Dios y creerle a su palabra, porque vos podés vivir en paz, porque el resultado tiene que ver con lo que Dios va a hacer, no con lo que vos intentes hacer. Porque si vamos a la lógica, estas personas tendrían que haber buscado otras estrategias, otras artimañas para tratar de derribar semejante muralla, no darle una vueltita y pegar un grito. Lo que Dios pidió carecía de toda lógica y toda razón, pero nada es imposible para Dios cuando cumplimos y obedecemos lo que Él nos pide. Cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, está asegurada la victoria para nosotros. Ahora quiero que te hagas otra pregunta. ¿Qué es lo que no está avanzando? ¿Y qué es lo que no está prosperando en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu matrimonio, en tu economía, en tu carrera, en el ministerio que Dios te entregó? Por no hacerlo como Dios ha ordenado. Vuelvo a repetir lo que vengo hablando una y otra vez este domingo. Lo que estás haciendo es lo que Dios te ordenó. ¿Estás siendo obediente como Moisés, como Noé, como David, como Gedeón? Tercer punto. Dice el versículo 31, por la fe, la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Necesitamos fe que supere la religión.
esta mujer, en nuestro pensamiento no hay manera de que quepa o de que entre para que alcance el propósito de Dios. Pero dice que esta mujer ramera, cuando Moisés envía a los espías, los 2 espías, dice que esta mujer creyó que eran enviados por el Dios verdadero, el Dios de Israel, y dice que ella los guardó, dice que ella los escondió, y dice la palabra que por su fe, por creer que el que había enviado a esos espías a la tierra prometida era el Dios verdadero, y ella hizo lo que se le pidió, dice que ella es bendecida. No murió junto con los desobedientes. Dice que esta mujer fue bendecida. Ahora mire, cuando nosotros no tenemos fe, podemos decir, no hay manera de hacerlo, no hay manera de alcanzarlo, no hay manera de lograrlo. Ahora, cuando tenemos poca fe, podemos encontrarnos diciendo, Dios lo puede hacer. Yo sé que Dios lo puede hacer. Ahora, cuando tenemos una gran fe, de seguramente vamos a decir, yo estoy seguro de que Dios lo hará. Ahora, cuando la fe es perfecta, escúcheme bien, es la única manera de poder decir, hecho está. La fe perfecta de Jesús, aunque estaba muriendo en la cruz del Calvario, pudo decir, papá, hecho está, consumado es. Todo lo que me pediste, ya lo hizo. Entrego mi espíritu. El mayor ejemplo de fe, nuestro Señor Jesucristo, culminó todo. Y en nuestros planes naturales, como el que iba a gobernar, el que iba a ser el rey de Israel, el que iba a traer la victoria, el que iba a establecer el reino de Dios, iba a morir en una cruz. Porque muchas veces la manera en la que Dios actúa o ejecuta sus planes para la mente humana es ilógico, es fuera de razón. Pero Dios tiene en control desde el primer día que creó y puso vida en esta tierra, y lo tendrá hasta el último día en que Él decida terminar con todo. Pero quédese tranquilo, porque ese día estaremos ya en la presencia del Señor y disfrutaremos de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Amén. Por eso a nosotros, los hijos de Dios, no nos asusta ni no nos asustará lo que pueda venir, ni el nuevo orden mundial, ni a dónde se dispara el dólar, si Alberto Fernández sigue siendo el presidente por 80 años más, o si después vuelve Macri, o lo que suceda, o si... no importa. Si el coreano tira la bomba atómica y si el otro se la devuelve. Lo importante es que nosotros sigamos creyendo en fe, que Dios está con nosotros, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida. Recuerde, necesitamos tener fe a pesar de mis emociones, a pesar de lo que puede haber en mis pensamientos. Yo necesito tener fe. Yo necesito desprenderme de lo que amo terrenalmente. El Señor dijo, pongan su mirada en las cosas del cielo y no en las terrenales. No te aferres a las cosas de este mundo, porque esto es algo pasajero. Poné tu corazón en Dios. El Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero para eso necesitamos correr riesgos. Y para eso necesitamos tener una fe que aleje el temor. Estoy compartiendo algo del domingo pasado porque Dios me lo está poniendo en mi corazón. Necesitamos creerle a Dios y alejar todo temor de nuestras vidas. Y con este mundo loco, ¿qué pasará con mis hijos? Vos seguís creyendo en fe, tenés fe en Dios, que Dios se encarga.
Si en definitiva la palabra dice que nuestros hijos son un regalo de Dios para nosotros, pero son como flechas que serán lanzadas. Dios está más interesado en el propósito y el sueño de nuestros hijos que quizás hasta nosotros mismos. Y no estoy diciendo una locura, porque lo tomo ampliamente. ¿Cuánta gente no sirve a Dios, ni ama a Dios, ni respeta a Dios? Y sus hijos están aquí en esta noche. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.